Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este sábado 24 de enero. También saludamos, queridos amigos, a todos los salesianos, porque hoy celebramos San Francisco de Sales. Este es el nombre que ha elegido San Juan Bosco para su congregación. Francisco de Sales, el patrono principal y sobre todo el modelo para la vida salesiana. Salesianos, seguidores. ¿Por qué? Porque Francisco de Sales ha sido un gran obispo y se le conoce como el obispo de la dulzura. Pero va a la gente de dulce, mi manda nada lleva, porque la pesa argelería, vente, naña convertimos. Ay. La palabra del Señor hoy, el segundo libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 4, del 11 al 12, luego el 17 y luego el 19 y del 23 al 27. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelaj y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Él respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones hasta la noche por Saúl y Jonatán. Tus héroes, Israel, han caído inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Y así continúa este poema también ante la muerte de Saúl y Jonatán. Parece una contradicción, si yo que llevan, va erebio. A Saúl go perseguí en 2 ocasiones así ya prácticamente muy peligrosas. Sin embargo, también David le salva la vida, a pesar de que era perseguido por Saúl, ¿verdad? Y Jonatán era su amigo, ciertamente, por quien podría llorar, ¿verdad? Pero por Saúl no. Pero sin embargo, el respeto en toda esa primera narración del libro de Samuel, queridos amigos, le encontramos a un David, pero tan fiel, pero fiel sobre todo a Dios. Nunca andamos contra el ungido del Señor. A pesar de tantas maldades, a pesar de tantas contradicciones que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestros gobiernos, en nuestra sociedad, sin embargo el Señor nos llama a abrir los ojos, a mirar y a entender y a decir que tenemos que agradecer a Dios. Pero todo aquello que nosotros hacemos de una manera torcida, el Señor va escribiendo, dice, en renglones torcidos, pero de una manera derecha. Tener un corazón sobre todo y deseosos de hacer siempre el bien. Así como hablará después de Jesús, y se nos dice: Jesús pasó haciendo el bien. A pesar de que existen tantas maldades y contradicciones en la vida, nosotros podamos mirar lo positivo y podamos decir: Señor, para hacer crecer la sociedad y para hacer crecer la familia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.